¿Qué sería el wrestling de los 80s, 90s e incluso la actualidad sin los colores, personajes y excentricidad de la personalidad de cada uno? Bueno, uno de los pioneros en imprimir todos estos matices a las programaciones fue Charles Harris, quien tuvo miles de adjetivos, pero sin duda el más conocido fue Chris Colt, un personaje excéntrico y atrevido en un mundo de homofobia y que tenía toda la presencia de los Ultimate Warrior y Randy Savage. Lastimosamente, tenía un enemigo que sentenció su carrera de inicio a fin, él mismo, con un final abrupto y tortuoso para la época. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento la oscura grandeza de Chris Colt. Comencemos. Nacido en 1946 en el país de las barras y de las estrellas, Harris tuvo desde niño una afición por la lucha libre profesional, teniendo clarísimo su objetivo en la vida para cuando en 1965 debutó en Massachusetts bajo el primer nombre de Maurice the Magnificent Xavier. Maurice, a partir de aquí, y personalmente lo considero, parte fundamental de que se ha mencionado entre uno de los luchadores pioneros y a la vez más infravalorados de la historia. Esto porque el tipo se convirtió en un trotamundos del wrestling norteamericano. Literalmente lo podías ver en Portland, Chicago, luego en Canadá y así sucesivamente, con cada territorio teniendo sus anécdotas de la presencia de quien algunos conocieron bajo el nombre de Chris Von Colt, Chuck Dean, Chuck Harris, Jim Dillinger, pero el que nos permitirá conocerlo más, sin duda, es Paul Dupree. En Massachusetts fue que conoció a Russell Grovers y juntos formaron uno de los equipos más conocidos de los territorios, los hermanos, obviamente en el kayfabe, Paul y Ronnie Dupree. Esta pareja se hizo más que popular a finales de los 70s, llamando la atención del respetable porque mientras los main eventers usaban simples calzones, estos tipos estaban usando chaquetas de cuero y haciendo sangrar a sus rivales a chorros, a la vez que usaban la fórmula básica de la época, basando a su bando heel con trampas en sus luchas, mezclando perfectamente la magia del gimmick y los matices de un personaje. En este caso, aún más meritorio era hacerlo funcionar de manera simultánea. Los ahora llamados California's Hells Angels fueron afinando sus gimmicks al punto de que en la programación dieron a entender que en realidad no eran luchadores. Recordando la virginidad del kayfabe a inicios de los 70s, la gente les tenía tanto odio a los personajes al punto de que se salió de control el mismo cuando fueron atacados en un club con detonaciones de un arma de fuego. Si bien se salvaron de una tragedia, la realidad es que habían hecho su trabajo tan bien que era el momento, por misterios de la vida, de cambiar de gimmicks. Aunque no se sientan mal, para este momento ya eran múltiples veces campeones en parejas de los territorios, incluyendo las preseas por parejas de la NWA entre sus hitos repetidos. Después de cambiar sus personajes a los de unos hippies, su carrera se estabilizó un poco sin sobresaltos tan pronunciados como el mencionado anteriormente, pero es que para este punto de 1974 es importante destacar el rumor que rezaba que los hermanos del kayfabe en realidad habían comenzado una relación sentimental creada en base a sus años juntos, y como tal esto no se ha confirmado de primera mano a fecha de grabación de este video. Con el periódico el día siguiente, podemos decir que era perfectamente probable, sin embargo no era algo que se pudiera gritar a los 4 tiempos en la época. Hasta aquí parecía que todo iba viento en popa para la pareja, y más específicamente para Chris, quien en teoría parecía ser el que sería impulsado a futuro. Tristemente, la tragedia tocó a la puerta. En 1974, Ronnie Dupree, su compañero de equipo, sufrió un ataque cardíaco, de este modo terminando de manera fulminante su carrera en el cuadrilátero. No obstante, era tan funcional la fórmula y el aprecio entre ambos que se mantuvo como manager de su pareja, hasta que en 1975, mientras fungía como anunciador de ring, recibió un segundo infarto, que esta vez fue fulminante, pero para su vida. El hombre de los 1000 nombres había encontrado su lugar en el mundo al lado de Ronnie, tanto dentro como fuera del ring, y si bien ante el espectador esto lo tomó como la inspiración para dar el paso al siguiente nivel, volviendo al gimmick de motociclista, pero ahora con pintura facial, un toque más emo, la chaqueta de cuero y retomando su gusto en la vida real por el rock para añadirlo a su personaje, siendo ahora un rockero al segundo nivel. Toda una novedad en los 70s, de hecho demasiado adelantado a la época diría yo, pero la realidad es que detrás de toda esa pintura facial, nuestro protagonista había caído en la depresión y el mundo de las dependencias a los dulces. Volviendo a lo que se veía ante el público, él ahora sí, Chris Colt, como dato curioso, su nombre lo sacó de Colt Studios, una compañía de cine para adultos gay, abrazando de esta forma su verdadero ser.
Y ahora sí, tenía todo el desarrollo de personaje para dar el salto a los platillos estelares de la NWA. Después de otros logros más como campeón en parejas, finalmente avanzó individualmente siendo campeón peso pesado de la NWA Mississippi, de América y de América Central en más de 6 ocasiones en conjunto. La gente estaba encantada con él, llamaba la atención y lucía como una futura megaestrella a todos los niveles, pero todo lo que venía de atrás de a poco comenzó a pasar factura. En Inglaterra lo sacaron a patadas de un show porque ya no podían confiar en él. Su problema con las sustancias ilícitas estaban fuera de control absoluto, producto de su pasado mencionado, y pese a que todo el mundo pensaba que era perfectamente rescatable, toda esperanza se esfumó cuando tuvo el famoso e infame incidente de 1975 en Phoenix. Chris Colt tenía una lucha en jaula programada, no obstante, antes de la contienda se inyectó peyote, un hongo alucinógeno. Como resultado, el combate simplemente fue impresentable, ya que el luchador estaba inmerso en una paranoia que lo tenía aterrado, porque alucinaba que la jaula estaba rodeada de arañas. Comenzó a pelear con la seguridad y hasta los fanáticos, al punto de huir de la arena. Si bien los promotores sabían de sus problemas iniciales con el alcohol derivados de su depresión, incluso aceptando que luchara borracho porque aún con ello era un imán de audiencia, simplemente este incidente fue el clavo en el ataúd de la carrera de Chris Colt, fumigando todo el potencial como main eventer que alguna vez tuvo. Sus allegados cuentan que se tomaba un cartón de cerveza diario y que afirmaba que sin esto no podía trabajar, y si bien su incidente en Phoenix le causó vergüenza al punto de pedir disculpas, la realidad es que veía en las adicciones un escaparate y un modo de vivir. Sin arrepentimientos por su estilo de vida, continuó su carrera, sobreviviendo en el wrestling, diría yo, ahora con un gimmick de neonazi bajo el nombre de Chris Von Colt, hasta que en 1986, sí, más de 10 años de conformidad y mediocridad de su parte, dijo que ya era suficiente con el wrestling y partió con rumbo al cine para adultos gay, participando en varias películas. Después de elegir pasar al anonimato, literalmente Chris se aisló del mundo hasta que en 1996 falleció debido a que tiempo antes había contraído SIDA, ya que para este punto era abiertamente gay y creo que a pesar de su trágico final, de nuevo, no se arrepentía de nada. Chris Colt entra como uno de los luchadores pioneros del wrestling. Sí, quizás no era y no es muy conocido, pero fue uno de los primeros luchadores en vestir vestimentas extravagantes, muchísimo antes de que todos estos elementos hicieran triunfar a los Randy Savage, Ric Flair o Legion of Doom. Sin contar que también en el ring lucía como un arsenal novedoso para los 70s, incluso te diría que perfectamente encajable para unos 10 años después. Todo el mundo esperaba más y que diera el salto natural a los platillos estelares, y hoy sabemos que es un gigantesco what if. No obstante, simplemente el Magnífico no quiso serlo. Hoy, a más de 40 años de su carrera, sabemos que necesitaba ayuda urgentemente. En ese entonces, él creía que era normal y fue feliz con lo que hizo y a su modo. Nos perdimos de una megaestrella, pero eso no quita que probablemente Chris Colt fue el luchador más grande que nunca fue. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Sígueme en Twitter y en Facebook para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Conocías a Chris Colt? ¿Dónde lo conociste? ¿Crees que verdaderamente tuvo para más? Lo que quieras te estaré leyendo. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.